¿Es Roberto Bolaño un escritor feminista? Mi respuesta es sí. Esta pregunta y esta respuesta las voy a justificar ahora. Estamos en el club de lectura Los Libros de Luna y estamos en la primera guía de lectura de Los Detectives Salvajes, obra que cumple años este año y que estamos celebrando a través de su lectura y de su estudio. Si hace unas horas nos reuníamos para intentar definir qué significa una novela de poetas y yo os dije que para mí esa respuesta era una novela sobre la amistad, ahora quiero responder a esta otra pregunta. ¿Es Bolaño feminista? Haciendo un vídeo que es algo que nunca he hecho para las guías de lectura porque, como sabéis, a mí me gusta escribirlas. Sin embargo, como la respuesta que os voy a dar requiere, además de una lectura intensa de poesía, me parecía que haciendo un vídeo iba a ser mucho más fácil para todas y para todos, pues que nos quedara un poco claro por qué este sí rotundo, por qué esta afirmación ante la pregunta de ¿era Bolaño feminista? ¿Es Bolaño feminista? Rotundamente sí. Voy a empezar leyendo unos poemas y ahora os diré de quién son para que entendáis por dónde va a ir mi respuesta. Como la cierva. Yo soy como la cierva que en las corrientes brama, sed y polvo de fuego su lengua paraliza, y en salvaje carrera con las astas en llamas sobre la piedra el casco golpea y se desliza. Corriente abajo, al borde de las aguas tranquilas donde perennemente fluye tu rostro manso. Los que te aman beben con labios y pupilas, saciando sed eterna sobre el hondo remanso. Ciega de sol y angustia, preñada de agonía, la bestia enloquecida galopa todavía, a par del espumoso rugido del torrente. Solo, a veces, el viento, que tan de lejos vuela, le dice la frescura de aquella fontezuela, donde tu rostro manso fluye perennemente. Según este documento que tengo en la pantalla de mi ordenador, este poema podría haber sido escrito en 1937. Pertenece a una escritora llamada Concha Urquiza. Concha Urquiza quizá no os suene porque es verdaderamente difícil conseguir su poesía. Ella nació en diciembre de 1910 y murió en junio de 1946 en México. La historia que me une a esta escritora, Concha Urquiza, es la de la búsqueda incesante. Una búsqueda que termina con un encuentro absolutamente feliz y deslumbrante, como todas las casualidades que a mí me gustan. Conocí a Concha Urquiza a través del nombre de uno de sus libros, Nostalgia de Dios. Como sabéis, quienes seguís este club de lectura, la lectura de autoras místicas a mí me ha obsesionado mucho últimamente. Aquí en mi biblioteca de poesía, aquí tengo la filosofía y todo esto de aquí es poesía, aquí en la biblioteca de poesía están precisamente las autoras místicas. De hecho, las hemos estudiado mucho y las hemos leído mucho en este club de lectura. Hemos hablado de Hildegarda de Bingen, hemos hablado de Hedwig de Amberes, hemos hablado de Beatriz de Nazaret, incluso hemos hablado de Gabriela Mistral, poeta a la que leí mucho el año pasado, no solo por el viaje a Chile, ahora que estamos hablando de un autor chileno, sino también por el viaje a Chile que hice para presentar Leer Mata, sino también por
el trabajo que me llevó unos cuantos meses de lectura de su obra completa para poder compilarla en Éxtasis, en uno de estos libritos pequeños de Penguin Random House. Si no me equivoco, lo debo tener... aquí. Yo buscaba escritoras similares a Gabriela Mistral. ¿Y a qué me refiero con escritoras similares? Buscaba a escritoras místicas en castellano. Evidentemente es imposible hablar de la lengua española y del misticismo sin mencionar a San Juan de la Cruz o sobre todo, tratándose de mujeres, ¿no? Y de la visión siempre atravesada por una mirada feminista y de recuperación que tanto me preocupa. Es imposible no pensar en Santa Teresa de Jesús. Además, una figura muy contemporánea, en parte también por las lecturas que han hecho de ella María Folguera o por ejemplo, Cristina Morales, obvio, Cristina Morales, joder. Ese libro, ¿no?, tan polémico que publicó primero en Lumen y luego reeditó en Anagrama. Cuando pensamos en escritoras místicas en castellano, me costó más encontrar referencias que a mí me interesaran especialmente. Y de repente un día, buscando mujeres místicas, mujeres escritura mística, para buscar autoras italianas, debido a un viaje a Italia que hice hace unos cuantos meses, hace un par de meses, vaya, de repente me encontré con el nombre de Concha Urquiza, autora mexicana, y yo dije, no me suena de absolutamente nada. En sus biografías la comparan con Sor Juana Inés de la Cruz, por ser eso, ¿no?, una de las grandes voces de la poesía mexicana, pero ¿a qué poeta grande de la cultura mexicana no se le compara normalmente con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Basta con que seas poeta y seas mexicana para que te digan que eres la nueva Sor Juana, ¿no? Y esto rima muy malamente. La cosa es que esta autora vi que había sido reivindicada también por Rosario Castellanos, otra a la que han llamado una nueva posible Sor Juana. A las autoras mexicanas les pasa como en general a las poetas estadounidenses, o bueno, a las poetas anglosajonas, curiosamente con lo de Safo, ¿no? A las anglosajonas y a las francófonas, yo creo que también, ¿no? Siempre que una poeta escribe, bueno, a las poetas que en general escriben sobre amor siempre es la nueva Safo. Pues en este caso las mexicanas siempre son la nueva Sor Juana. Y Concha Urquiza era una de estas muchísimas nuevas Sor Juanas. Yo la busqué en librerías y me fue imposible encontrarla. La busqué en librerías de segunda mano y aparecía en ciertas antologías antiquísimas de la editorial Torremozas, pero a precio de 200 euros el libro, o por ahí, ¿no? Desistí un poco. Me dije, si quiero hablar de poesía mística o poesía religiosa de corte, sí, místico, porque yo creo que la mística tiene que ver también no solo con la fe, tiene que ver con lo físico, tiene que ver con la somatización de la fe, en cierto modo. Y entonces cuando estuve buscando, ya digo, místicas en mi idioma y más o menos más contemporáneas que una Santa Teresa de Jesús, inevitablemente pues dije, pues vuelvo a Gabriela Mistral y con ella me quedo, no hace falta que siga buscando. Después encontré a Luce López, ¿no?, que es una gran estudiosa de la mística y tiene una poesía bastante chula, publicada, voy a ver si la encuentro, publicada en la editorial Trota, que sabéis que a mí me gusta mucho porque es la editorial que mejor tiene editada a Simone Weil y a otros autores, a otros filósofos que a mí me gustan mucho, como Maurice Blanchot o como Soren Kierkegaard. La cuestión es que
me costaba, ¿no? Me costaba fiarme de que esas fueran las únicas voces que a mí me iban a atravesar, mm, que a mí me iban a convencer de que no había más mística, más buena mística en castellano. Y entonces seguí buscando Concha Urquiza, Concha Urquiza, Concha Urquiza, no me aparecía. Ahora que voy a viajar a México dentro de una semana, yo me decía a mí misma, seguro que allí consigo libros suyos. Busqué y rebusqué en webs de librerías en México y me costaba también encontrar ediciones más o menos contemporáneas que yo pudiera encontrar fácilmente en Ciudad de México, aunque estoy segura, ¿no?, de que me llevaré muchas sorpresas cuando vaya y de que encontraré muchas publicaciones que aquí son más difíciles de ver. Pero la cuestión es que de pronto me paré un día en Script y dije, venga, me voy a hacer una cuenta, que al final un mes de suscripción me va a costar lo mismo que comprarme un libro. Me voy a hacer una cuenta porque veo que aquí hay documentos que a lo mejor me puedan interesar sobre Concha Urquiza. Y efectivamente conseguí algunas tesis, algunas pequeñas antologías un poco hechas a mano de su obra, y sobre todo encontré el libro que yo necesitaba, Poemas y prosas de Concha Urquiza, publicado en Guadalajara en 1971, con prólogo de Gabriel Méndez Plancarte y ediciones El Estudiante S.A., Guadalajara, Jalisco. Gracias, Guadalajara, por salvarme tantas veces mis búsquedas literarias. Es una ciudad que adoro, a la que he viajado múltiples ocasiones y a la que espero poder volver 1000 veces. Y me encantaría en algún momento regresar, pasear por sus calles y encontrar alguna librería de viejo donde yo me topara con este libro de poemas y prosas de Concha Urquiza. Estoy hablando de esta búsqueda como si me hubiese llevado meses, verdaderamente no, verdaderamente como si me hubiese llevado años, digo, verdaderamente me ha llevado pocos meses, ¿no? Y también yo tenía apuntado el nombre de Urquiza, pero también con una especie de interés y desinterés al mismo tiempo, ¿no? Yo quería su poesía, pero al mismo tiempo no había leído muchos. Como decía, no había leído mucho sobre ella, y entonces tampoco me había dado tiempo a obsesionarme tanto. Simplemente estaba ahí en el tintero. Recuerdo conversaciones con amigas o con mi pareja y decirle, no, hay una mexicana ahí que me obsesiona y que no he encontrado, a ver si cuando viaje a Ciudad de México puedo ver algo más sobre ella o sobre su generación o sobre las autoras que tienen relación con ella, tal. Y de repente eso, hace pocas horas, relativamente, hace pocas horas en mi vida, me encuentro con su nombre otra vez, buscando, ¿no?, algunas autoras mexicanas para mis listas de búsquedas y de libros que quiero encontrar en Ciudad de México, y al final me acabo descargando este PDF, al final gratis, porque pude encontrar una prueba gratis de Script, y me encuentro con la siguiente pregunta. ¿Poetisa o poeta?, dice el prólogo. Me repugna llamarla poetisa, y si la Academia me lo permitiera, preferiría 1000 veces llamarla a secas poeta, como se ha llamado con razón a la montañosa y abrupta Gabriela Mistral. El prólogo sigue y es bastante revelador con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con su literatura y con su vida, y me estaba haciendo mucha ilusión, y en parte también porque esa pregunta, poetisa o poeta, la había visto reflejada también en el prólogo al libro en cátedra de Juana de Ibarburu, Juana de América, como la llaman, y como él se niega a llamar también a Concha, no quiere decir Concha de América u otras cursis lindezas del mismo pésimo gusto de la que fue víctima hasta de la gran Juana de Ibarburu y que hoy suelen prodigarse recientemente. Concha no necesita una sola cosa: ser conocida para que los finos catadores
paladén el bon vino rojeante de sus versos y desde luego lo distingan de los jarabes líricos, de las Coca-Colas sentimentales y dulzonas que hoy pretenden algunas estimables señoritas sentar plaza de poetisas poniendo al frente de sus libros su linda cara y dedicando monísimas plaquettes de color rosa, bla 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 bla. Bueno, el tipo, como también hacía en el prólogo del libro de Juana Ibarburu, intenta contraponer lo cursi de otras poetas a las que nunca menciona a la verdadera poesía de esta poeta que sí le gusta, que es Concha Urquiza. Me llamó mucho la atención este prólogo y esta manera de acercarse a dos escritoras míticas y un poco maltratadas en nuestra memoria de la literatura y de la poesía latinoamericana. Juana es uruguaya. Me llamó la atención porque me hizo pensar directamente en el comienzo de Los Detectives Salvajes, donde se debate, donde Bolaño, es decir, donde García Madero y otros personajes discuten sobre si se debe decir o no poetisa. Y la conclusión es que no, que poetisa está mal dicho. Y además se enfadan las poetas que aparecen allí reflejadas, sobre todo las font, cuando se refieren a ellas, ¿no? De esa manera, como poetisas. Directamente viendo el prólogo del libro a Urquiza y el prólogo del libro a Juana Ibarburu, cuyos poemas he subido recientemente a mi Instagram por si quisierais bichearla, me llamaba eso la atención, ¿no? Como para poder llamar a una poeta poeta y no poetisa, esa poeta no debe ser cursi, no debe ser sensible, no debe ser guapa, como aquí bien se reclama, ¿no? No debe cantar jarabes líricos, aunque yo creo que los jarabes líricos molan, ¿no? De hecho es un gran título, jarabe lírico. Bueno, no, parece jarabe de palo, así que no, lo dejamos en que no mola. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que de repente había algo que me molestaba de esta manera de tener que convertir en poetas a las que de otra manera llamarían poetisas, pero solo porque estos hombres las reivindican y les gustan ya dejan de ser poetisas, ya son abiertamente, ya las podemos llamar poetas, ya está bien llamarlas poetas, ya son nuestras, ¿no? Son como muy machunas, son, como se decía, de montañosas y abruptas. Si fueran femeninas, que sigan siendo poetisas, ¿no? Y entonces todo de repente me recordaba a muchos de los debates que hay, sobre todo en la primera parte, que es la que estábamos estudiando ahora, de Los Detectives Salvajes, en el diario del poeta García Madero. Un diario que empieza con una invitación a formar parte de un grupo, el de los realvisceralistas, y un diario que tiene una obsesión de fondo que luego va a seguir ahí latente, la de esos detectives que van a buscar a alguien. ¿A quién? A Cesárea Tinajero. Él se confunde en un momento y la llama Tinaja o Tinajero, no sabe muy bien. Y también hay un momento en el que tiene una revelación, tiene como una especie de visión cuando está hablando con Ulises Lima y no sé si también con Arturo Velano, en la primera noche en la que, si no recuerdo mal, sale con los chavales, ¿no? del grupo de los realvisceralistas y tiene una especie de visión y mira al cielo y no sé qué dice sobre la noche que eso le hace pensar en Cesárea Tinajero, a la cual creo que todavía no ha leído. Y es ahí donde Ulises Lima y Arturo Velano le dicen algo así como: ya has entendido nuestra búsqueda, ya has entendido qué es ser un realvisceralista, ya has entendido por qué estamos buscando a Cesárea Tinajero, lo has entendido, sin duda eres uno de nosotros. Empecé a buscar hace escasas horas, tonta de mí, porque a lo mejor hubiese sido mucho más fácil hacerlo antes y todo se hubiese resuelto, pero para que veáis mi amor por la casualidad,
empecé a buscar en quién podía estar basada Cesáreo Tinajero. En parte porque yo quería hacer una lista de las poetas, las mujeres en Roberto Bolaño. Esa lista que no he encontrado en otros sitios, porque como digo, toda la relación de Bolaño y feminismo, Bolaño y mujeres se limita a con quién se enrolló Bolaño, con qué relación, quiénes fueron sus amigas o sus amantes o su mujer, y cómo trató el tema del feminicidio y el tema de las desaparecidas, etc. Pero no hay listas, o yo no he encontrado al menos grandes análisis de cuáles eran las autoras, las poetas que inspiraron a Bolaño. Y de repente busco Cesáreo Tinajero real o personaje real, en quién está basada Cesáreo Tinajero, y ya habréis descubierto, si es que no lo habíais buscado vosotras antes, yo como una estúpida no lo hice, porque en mi cabeza, aunque haya tantas referencias reales en el libro, aunque Auxilio Lacouture y otras poetas que menciona los propios protagonistas del libro, todos tengan nombres cambiados, yo pensé que Cesáreo Tinajero tendría que ser un personaje de ficción, pero no. Según distintas fuentes que he ido consultando y que he buscado, Cesáreo Tinajero está basada en Concha Urquiza. Concha Urquiza, la poeta que yo también llevaba buscando meses y por la que me volví un poco loca hasta que encontré un PDF, la poeta por la cual quise regresar a Guadalajara, la poeta que me obsesionaba encontrar en México cuando viajara la semana que viene, en parte porque me obsesiona la idea, ¿no?, de dar con esas místicas en castellano, místicas castellanas, místicas, aunque castellano suena demasiado español y demasiado península ibérica. No, místicas latinas, que también es un buen título, eso sí que es un buen título para algo, mística latina. Concha Urquiza es quien inspira a Roberto Bolaño y a sus personajes para buscar y buscar y buscar. Es la poeta a la que quieren encontrar. Y es una reivindicación feminista, porque esos poetas quieren buscar a esa mujer para encontrar genealogía, para hacer genealogía de una poeta que ha sido muy importante para la literatura latinoamericana y para la literatura mexicana en sí, pero que además ha sido relegada al olvido y que ha sido absolutamente, pues eso, olvidada, despreciada y no reeditada, a pesar incluso de ser una de las mujeres que inspira al celebradísimo Roberto Bolaño, a quien hemos celebrado, como digo, en las últimas décadas a muerte, y a quien hemos leído hasta la saciedad y a quien hemos traducido hasta la saciedad, y de quien estamos sacando poemarios de todos los que fueron sus amigos, sean mejores o peores poetas, pero Concha Urquiza sigue ahí, en los márgenes. El nombre de Urquiza es para mí la respuesta afirmativa a esa pregunta de si Roberto Bolaño es un escritor feminista. Sí, definitivamente sí. Su trabajo de genealogía, de hacer genealogía feminista literaria en América Latina ha sido fundamental. Y no solo en América Latina. 2666 está plagado de referencias a escritoras raras. Sus entrevistas están plagadas de referencias a mujeres que le emocionaron. Él habla de Marvel Moreno, por ejemplo, en un momento dado de sus entrevistas, o sea, de sus artículos sobre otros escritores. Él, por ejemplo, defiende que la mejor escritora española de los últimos años, que la mejor poeta española de los últimos años es Olvido García Valdés. Una escritora rarísima y valenciana y extraña, que cualquiera diría que a Bolaño le podría gustar, ¿no? De hecho, él va a conocerla, va en un momento dado a conocerla, no sé si a Toledo, pero va en algún momento de su vida a conocerla y escribe un artículo sobre cómo se encuentra con ella, sobre cómo no tienen nada en común con sus gustos literarios y sobre cómo, a pesar de todo, está convencido de que es una de las mejores escritoras vivas, ¿no? Concha Urquiza, gran referencia para
Roberto Bolaño. 2. Olvido García Valdés, gran referencia más o menos coetánea, que os voy a leer ahora. Si esto fuera una lista escrita, estaríamos en el número 2 de las poetas, no de Bolaño, sino las poetas por las cuales Bolaño es Bolaño, ya que dijimos que sí es feminista, vamos a hablar con retórica también feminista para referirnos a estos hallazgos. Voy a leeros un poco a Olvido García Valdés de este libro que está en Galaxia Gutenberg, que se llama Esa polilla que delante de mí revolotea. Poesía reunida, 1982-2008. Sales tumefacta, blanca solo de querer morir, visitante adormecido, tieso, oigo tus silencios, ruidos en la casa. ¿Qué me inquietas, hornada, chispeante, de polvillo chispeante, de brillantes? ¿Qué? Figura que no se tiene en pie, observada, mas no compadecida, privada de los afectos, humo de goma, de cigarrillo y látex, mortal que pide tiempo, pálida carne. No es morir querer morir, situarse es fuera de la vida, de ese equilibrio extraño entre quererse y no, entre los ojos y la mirada, entre ira y ardor, o el paso fresco y ágil de quien marcha hacia un lugar. Dormías. De modo natural cerré la puerta. Estabas en mi casa y eras más clara de lo que fuiste, y también era clara la penumbra de aquella habitación. Buscaba yo otra cosa y cerré sin ruido, comprobando que ya no tenía voz. Todo aguardaba bajo formas de sueño. Tú semejabas Santa Úrsula, atino ahora, con aquella claridad y algo del superior tamaño, Úrsula y su sueño. Vamos a alguno más antiguo. Aquí tiene uno dedicado, si no me equivoco, a Única Thurn, que Única Thurn, por cierto, aparece también en la obra de Bolaño. Hay un momento en el que se habla de las poetas, de las escritoras surrealistas que influyen mucho a las Font y que aparecen Remedios Varo, Leonora Carrington. Se habla mucho de todas las pintoras y escritoras surrealistas. De hecho, María Font también pinta. Y hay un momento dado en el que se cita hasta Joyce Mansour. Yo os juro que ahí me corrí viva, con perdón, porque de repente eso era una puta locura, ¿no? El encontrarme todas esas mujeres que me ha llevado años estudiar, leer y poder reunir toda su obra. Él las menciona de pasada, quizá habiéndolas podido leer en su lengua original, porque cuando él sospecho que no llegó a lo mejor a poder leerlas traducidas, pero de repente como que me hizo muchísima ilusión, ¿no? Me hizo muchísima ilusión que casi todos los referentes que a mí me han ido emocionando y a los que he llegado por otras vías, de repente volver a verlos en Los Detectives Salvajes y que la casualidad quiera que vuelvan a mí por mis diferentes intereses, ¿no? O bien Eunice Odio, cuando me interesé, ¿no?, por las grandes autoras latinoamericanas que no habían llegado a España, o bien Joyce Mansour, etcétera, cuando me interesé por las surrealistas, o bien ahora con mis búsquedas de literatura mística y poetas místicas, de repente esta maldita puñetera Cesárea Tinajero, ¿no?
La enfermedad mental, errata. La enfermedad mortal. Camina mirando al suelo. Salvar a alguien. Lo contrario, secciones de cerebro, cortes, abismo de tráquea y laringe hacia afuera. El mundo es plano, las palabras tienen relieve. Globos oculares. La niña de los ojos, corazón, todo acaba cayendo del lado que se inclina. Y el último poema que os voy a leer de Olvido García Valdés es este. Ya sabéis que me gusta la poesía floral, de manera que las flores de algunos árboles recién brotadas son como caracoles verdes. Árboles invadidos de infinitos gusanos, levedad de materia, me da miedo la luz, lo quieto de la luz, el hueso de tu sien contra la mía. 3. Ya hemos mencionado a algunas grandes. Ahora quiero traeros a otra de las mujeres importantes en la literatura de Roberto Bolaño. Volvemos hacia atrás, volvemos a las que eran mayores que él. Y no puedo no mencionar, por supuestísimo, aunque sea más difícil leerla porque no está muy bien editada, Alzira Sust Escafo. ¿Por qué es conocida Alzira? Aparte de por significar y haberse convertido en uno de los personajes más relevantes de su literatura. Voy a leeros el comienzo de Amuleto de Roberto Bolaño. Esta será una historia de terror. Será una historia policíaca, un relato de serie negra y de terror, pero no lo parecerá. No lo parecerá porque soy yo la que lo cuenta, soy yo la que habla y por eso no lo parecerá. Pero en el fondo es la historia de un crimen atroz. Yo soy la amiga de todos los mexicanos. Podría decir, soy la madre de la poesía mexicana. Pero mejor no lo digo. Yo conozco a todos los poetas y todos los poetas me conocen a mí. Así que podría decirlo, podría decir, soy la madre y corre un céfiro de la chingada desde hace siglos, pero no lo digo. Podría decir, por ejemplo, yo conocí a Arturito Velano cuando él tenía 17 años y era un niño tímido que escribía obras de teatro y poesía y no sabía beber, pero sería de algún modo una redundancia y a mí me enseñaron con un látigo, me enseñaron con una vara de fierro que las redundancias sobran y solo debe bastar el argumento. Lo que sí puedo decir es mi nombre. Me llamo Auxilio Lacouture. Soy uruguaya de Montevideo. Aunque cuando los caldos se me suben a la cabeza, los caldos de la extrañeza, digo que soy charrúa, que vine a ser lo mismo aunque no es lo mismo y que confunde a los mexicanos y por ende a los latinoamericanos. Pero lo que importa es que un día llegué a México sin saber muy bien por qué, ni a qué, ni cómo, ni cuándo. No solo llegó a México, sobrevivió comiendo papel en mayo del 68 durante las revueltas y durante la llegada de la policía a la universidad, y ella se escondió en la Facultad de Filosofía, en unos baños de la Facultad de Filosofía, y pasó allí no sé si una semana o 5 días comiendo papel para no morir. Comiendo un papel, como explico en el texto que escribí sobre ella y en la carta que le escribí en el coloquio de las perras, comiendo papel en parte para
no papel del que nos gusta, no papel de este Bonico con el que han editado este libro suyo lleno de poemas en facsímil, sino comiendo papel del culo, ¿no? Comiendo papel para limpiarse el culo y para que sobrevivamos en los baños públicos sin morirnos de asco, ¿no? Me hizo mucha gracia esa referencia, me hizo mucha gracia esa historia, y me hizo mucha gracia también saber, cuando empecé a leer Alzira, que esta es la historia además que también se cuenta en esta novela, Amuleto, en donde Alzira aparece como la madre de la poesía mexicana, aunque ella no lo diga, y además es un personaje que también aparece en Los Detectives Salvajes, también puesta en ese pedestal, ¿no? En ese pedestal de gran poeta. Precisamente es en esta novela en la que cuando Auxilio habla de otras mujeres, se refiere a Leonora Carrington, a Lilian Serpas, una poeta que tengo que descubrir. De hecho, por aquí tengo un poema suyo que dice: la tarde es una monja que en torre de silencio rezando se demora. Es una poeta salvadoreña que me ha llamado mucho la atención y que espero poder seguir descubriendo. Auxilio habla de ella, también la relaciona, también la menciona justo después de haber mencionado a Eunice Odio, que aparece pues citada tanto en Los Detectives como en Amuleto, y que es una escritora costarricense que después os voy a leer, pero que está un poco en la línea, ¿no? de Alzira Sust, de estas autoras y de Concha Urquiza, ¿no? Lo bonito, ¿no? Como estáis viendo, lo bonito de Los Detectives Salvajes es que ya se adelanta, hace muchísimos años, se adelanta a todos los libros que están saliendo ahora de antologías de poetas olvidadas. Bolaño ya hizo lo posible para que no se olvidaran y sin embargo ahí están, un poquito olvidadas, ¿no? Y es gracias a las editoriales independientes y a las editoras mujeres muchas veces y muy jóvenes y con menos dinero que las editoriales grandes que estos nombres están pudiendo leerse. Porque ya no estoy hablando de firmas más conocidas como pues eso, una Rosario Castellanos o una Elena Garro, ¿no? Que siendo Octavio Paz tan criticado como lo es en Los Detectives Salvajes, pues es curioso, ¿no? Me gustaría saber más sobre qué pensaba nuestro querido Bolaño de Elena Garro. Cuando lo descubra os lo contaré, o si queréis contármelo en comentarios, pues estupendo. Pero bueno, la cosa es que esta poeta uruguaya llegó a México y se codeó con todos estos poetas jóvenes y fue vista realmente como una hermana mayor para muchos de ellos. Es un poco difícil leer sus poemas porque están todos mecanografiados y tachados y demás, pero voy a leeros este, que tiene una cita de Federico García Lorca, que era, por cierto, el poeta favorito de Alzira Sust Escafo, de quien su sobrino, por cierto, acaba de estrenar un documental que podréis ver en internet. No recuerdo cómo se llama el documental, pero intentaré ponéroslo yo también en los comentarios del post. La cita de Federico García Lorca dice: porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. ¿Qué día, compañeros? Como veis, es una poesía muy activista, muy revolucionaria, ¿no? En ese sentido, muy reivindicativa. Tiene poemas contra Franco, tiene poemas para las víctimas de Hiroshima, bueno, leo. ¿Qué día, compañeros? Es como si se hubiera juntado la luz de todos los días para ser redonda, para estar llena, como una naranja entera, como una naranja que me regaló Irma, como una naranja que me dio Humberto. Entonces te regalo, hombre, hoy miércoles, te doy el día en la luz. Y es como si te regalase una naranja, y este río, o este viento, o la rosa, amar y ya, amar y ya. ¿Qué flor
puntos suspensivos, ese nuestro jardín Emiliano Zapata, aquí en la más bella, Facultad de Filosofía y Letras, aquí en la soledad de nuestra universidad. Vamos todos solidarios, compañeros. Si lo he leído así es porque hay muchos puntitos suspensivos y muchas cosas extrañas dentro de este libro. Escribir poesía, vivir dónde. Hiper bolañesco. Es que me estoy emocionando, me encantan estas poetas y me encanta que Roberto Bolaño sea el verdadero aliado. Bueno, seguro que luego me decepciono porque tiene ciertas cositas luego que ya comentaremos, pero ahora mismo estoy muy emocionada. Y voy a ir a la poeta número 4 de nuestra lista. Eunice Odio, de la que ya os he hablado antes, aparece mencionada varias veces. Es curioso porque, siendo ellos tan odiadorcillos de Octavio Paz, según Octavio Paz, esta es una de las poetas más importantes de la puta vida, y su libro En el tránsito de fuego es considerado como uno de los, de los libros más importantes de la poesía latinoamericana del siglo XX, según el propio Paz. Pero yo no voy a leer nada del Tránsito de Fuego, sino que he seleccionado algunos poemas de Este es el bosque, 25 poemas, que me compré en Chile, ya que estamos hablando de un autor chileno todo el rato, pues voy a leer una edición chilena de sus poemas que hizo Vicente Undurraga, cuyo libro también sobre libros, uno de esos autores que escribe sobre libros, que a mí me gustan, me gustó mucho el año pasado, me encantó, y él es el editor de Poesía Lumen en Chile, que precisamente es una de las pocas colecciones de poesía Lumen, esta chilena específicamente. Los libros de Chile apenas llegan aquí, a no ser que sea Raúl Zurita, tu poesía, si eres chileno, no llega a España, cosa que me da mucha pena, no circula por aquí, pero él edita a muchas autoras y tengo muchas ganas de descubrir algunos de los libros que compré en su momento en Santiago y que todavía no he podido estudiar. Voy a leer Esas mujeres perdidas, que creo que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Esa mujer que vimos pegándose a la luz, apropiándose los faroles con los ojos en veredas caídas. Señora exacta y sola es, y va a morirse en uno de estos días. Me dijo un secreto aquel señor que se nutre de diminutivos esclarecidos y esfumados en las salas de fluoroscopía. Yo la había visto ya antes, cuando solía irse entre las voces y los cuerpos de los hombres. Señora exacta y sola de la umbría, limpiaba de albas presencias, merodeando entre los brazos hondos de los prostíbulos, desafiante de coloraciones dudosas. Enlutado de tréboles, su cuerpo todo un gajo de nocturnas perspectivas, manchando tras las voces airadas y rugosas entre predicadoras hierbas y cacerías displicentes, y ahora va a morirse, decayendo, tenaz en su morir, líquido el paso, descontinuado y hosco, señora exacta y sola, limpia de albas presencias. Voy a leer un poema más. 2 prolegómenos para una canción. En mi oído se reclina el agua, no se desploma, no, que tiene mi corazón anchas ventanas, y en mi oído reclinada el agua corre por dentro y canta. Se oye el agua reclinándose en el musgo. Es la semilla alegre del agua que descansa, o el día hilando el pequeño desnudo de los pájaros. Se oye el cristal agreste desatando en el alba su corriente. Es
el rocío que hiere con su pata celeste. Escucha, se ha quedado sola como mi desnudez la rama. Es que regresa el aire, la azucena. Es que cae el aroma. Calla, que en mi oído, reclinada, el agua canta. Otra autora que os quiero leer ya va un poco más al momento actual, autoras vivas, como Elvira García Valdés, vaya, pero volviendo un poco a las obsesiones de Bolaño. En el libro, entre paréntesis, editado por Ignacio Echevarría, en el que podéis encontrar textos brillantes de Bolaño, divertidísimos y muy honestos y muy sencillos sobre su relación con la literatura, dice en múltiples ocasiones la mejor escritora mexicana contemporánea que existe es Carmen Boullosa. No sé si se pronuncia así o Bullosa, pero yo diré Boullosa. Y el libro suyo que he encontrado de poesía, aunque tiene múltiples novelas, creo que publicadas en Siruela, me parece, no la he leído como novelista. El único libro que he encontrado suyo, me llamó mucho la atención también por el título, es La Delirios. Delirios, no delirios flores, sino delirios, de delirar, pero con esa doble lectura, evidentemente. Y me llama la atención porque es como una de las autoras que él más reivindicó y muy buena amiga. Han tenido varias conversaciones también juntos que se pueden ver o que se pueden leer. Y bueno, encontré este poema que se llama Sangre, que tiene varias partes y que aquí os recito. Si es la luna quien rige las mareas, ¿qué raro astro llama las sangres de nuestros dos ajenos cuerpos? Es un astro que no podrían ver tus ojos o los míos. Vive oculto por la luna y el sol. Su materia cruel juega con los signos de sus partículas sin temer ponerse en riesgo, estallar, cambiar de forma, tomar pequeñas partes, asteroides en órbitas o polvo, disperso polvo viajero, un astro absurdo. Es por él que mi sangre tira hacia la tuya. Si ésta no tiene inclinación por mí, entonces has de ser tú quien rige la mía. Tú, mi luna, tú quien gobierna la tendencia. Por tus venas sin reventar circula esa sensata, sorda, tu sangre caliza. 2. Mis venas sí se han roto porque necia mi sangre insiste en perseguir la tuya. Es un unirse a su corriente, es someterse a ti, al corazón duro de tu nombre. Y me es contrario, me violenta como el río reventado que arrastra vacas, árboles, muros. Soy bestia, pedacería, hacia ti, en él. 3. Has hecho de mi desconcertada sangre confuso torrente espeso. Has llenado de trozos vivos de carne, lerda, arrastra, veloz arrastra, salida de la cuna de las venas. No para nunca correr hacia la tuya. Me pregunto si no se cansa. ¿No añora circular de mi corazón a mi corazón, limpia, oculta, protegida? ¿La sangre es forma de la vida? En mí, rota, regada, pura persecución, es la forma de la muerte. Hay 4 partes más del poema, pero creo que nos queda un poco claro, ¿no? Esta poesía totalmente visceral. Es que es muy bonito, dice otro poema, que no os lo voy a leer entero, pero lo tengo aquí subrayado. Mi cuerpo sería cuerpo habitado por tu triste sangre. La crueldad del abrazo compartido me obligaría a la sumisión de la dicha. Sería feliz como el pájaro que viaja hacia el verano. Derrotaría mi sangre roja corrupta.
derrumbaría la canilla de mi cuerpo, supliría con tu voz mi voz, sería yo otra, sería sin mí. Bueno, Carmen Bujosa es una autora a la que quiero descubrir, especialmente después de ese artículo en Entre Paréntesis, en el que, según Roberto Bolaño, es la mejor escritora mexicana, la mejor poeta mexicana viva. A mí me recuerda mucho a otras escritoras como Rocío Cerón, apuntad porque os la recomiendo mucho, Rocío Cerón, o por ejemplo Sara Uribe, o la archiconocida Cristina Rivera Garza, que como poeta me parece, como narradora es fascinante, pero como poeta es Los textos del yo, es un libro increíble. Son poetas que creo que tienen relación con esta escritura corporal, y otra de las cosas por las que me gusta ese convertir lo infrarrealista en realvisceralista es precisamente la cuestión de lo físico, la reivindicación de lo físico que siempre asociamos tanto a esa escritura femenina. Esa escritura de plaquets rosas, según, de color rosa, perdón, según diría este prologuista al que hemos citado antes, ¿no? Y hablando de libros de color rosa, aquí está este libro que es de Mara la Rosa. Un segundo. Mara la Rosa, que no es otro personaje que, que no es otra persona que aquella poeta en la que se inspira Roberto Bolaño para María Font. Uno de mis personajes favoritos de la ficción, y cuando pude comprarme, gracias a Ediciones Sin Fin, que es la editorial que publica Mario Santiago Papasquiaro, es decir, Ulises Lima, a Unice Odio, es decir, es la editorial que aquí en España está publicando, Bruno Montané está publicando todo lo que tiene que ver con este infrarrealismo, que a mí me gusta más como lo llama Bolaño, ¿no? En los detectives salvajes, realvisceralismo, la víscera me encanta, ¿no? A pesar de que a la propia María Font le parezca un poco horrible. Quería cerrar con ella, quería cerrar con este poema que se llama Espaldas Negras y que está dedicado a Roberto Bolaño. Hay otro dedicado a Mario Santiago, pero ya os lo leeré en otro momento. Este poema, Espaldas Negras, se lo dedica Mara la Rosa a Roberto Bolaño y me hace mucha ilusión, y con él quiero cerrar esto, reivindicando ese sí a los detectives salvajes como uno de los títulos clave para entender la literatura del presente, también por la reivindicación de autoras olvidadas que hizo el autor, no solo en ese libro, con Concha Urquiza, con Auxilio Locutur, con Eunice Odio, con todas las mujeres a las que cita del surrealismo y de la literatura en general latinoamericana, sino también por darle espacio a los debates sobre si se debe decir poeta o poetisa, darle espacio a los debates sobre la sexualidad. Hay un momento hermoso en el que habla de la polla de un tipo y se refieren a ella como cuchillo, que es evidentemente una referencia a Única Thurn, donde para referirse a el personaje de su novela, he perdido ahora el nombre, pero Única Thurn, para referirse a la polla que la viola de niña, ese personaje basado en ella, lo llama cuchillo, ¿no? Es una imagen que tengo clavada en el cerebro y es una referencia que me gustaría pensar que está ahí también por ella, ¿no? Es decir, ¿cuántos homenajes a autoras fascinantes hay en Los detectives salvajes? Empezando por la poeta con la que empecé yo este vídeo, Concha Urquiza, y acabando por una de las indiscutibles protagonistas, María Font, Mara la Rosa, que a su amigo Roberto Bolaño le dedicaría este poema que encontraréis en Ala Prístina.
de color rosa, porque también reivindicamos lo rosa y reivindicamos que se nos pueda llamar poetas y no poetisas, no, sin renunciar a nuestros colores predilectos, a nuestras alas prístinas, a nuestros fuegos, a nuestras flores, a nuestras sangres, a nuestra soledad, esas mujeres solas, todo lo que os he recitado hoy. Espaldas negras, a Roberto Bolaño, de Mara la Rosa. He visto tu cuerpo, mujer, hombre, en la ciudad. He estado solamente viéndote los ojos humanos. He estado junto a tantas mujeres que tienen los labios pintados. En la tierra nacemos con la piel limpiecita y hay tantas mujeres que siguen usando sus pañoletas desde la adolescencia. La sal les sale de los sobacos y de los dedos, después de haber comido el musgo de las grandes paredes, de chillar en los baños de la primaria, de besar el pene de Juan Pablo a los 10 años. Tengo miedo de mover las piernas y los brazos. Ni mi voz ni mi cuerpo han desordenado el espacio y así creemos florecer sobre el viento urbano. Es la luz lo que tiene que entrar en la oscuridad. Por eso me han crecido los árboles en las orejas. Por eso se ha extendido mi esencia femenina hasta ti. Tan cercano tu sexo, tu vientre plano, hermoso. Hasta ti temblando, para ti derramando. Me he dado cuenta que somos semejantes. Amo tus piernas blancas, tus brazos blancos. Por otros es por quien amo, para los otros. Soy feliz de oler a tanta gente. Ahora, en Ecuador, el agua se llena de garzas. Ahora, mientras se desarrollan nuestros ojos y F pide que le sirvan con vaso de vidrio en los cafés, he sentido todo lo que nos falta para ser humanos precisos. F, adolescente, parte a una mina de sal. Le crecerán los brazos y a otros muchachos también les crecerán, despachando farmacias, fabricando telas, los zapatos. Y todos son como el agua que está oculta en la tierra. Y todos somos lo que hacemos, el ruido de las banquetas en las camas. Amo a F porque está hecho de agua y de hombres. Gauguin, ¿a dónde vamos? ¿Ganaremos las formas humanas? ¿Qué es esta larga germinación que se mueve desde antes que tú conocieras las espaldas negras con el pelo lacio? Esto que se mueve, ¿es acaso amor largo para que nunca más haya Charlottes en las ciudades? Pues las mujeres por las cuales, las poetas por las cuales existen los poetas y las poetas de Roberto Bolaño están aquí. Podría haber elegido también algunas de las autoras en otra lengua que no fuera el castellano, el español. La mística latina podría haberlas elegido, pero creo que con ellas 6 ya tenemos suficiente. Con ellas 6 y con Lilian Serpas, a la que he mencionado, pero a la que todavía tengo que estudiar. Y muchísimas gracias, espero que os haya gustado este formato vídeo. Me parece que la lectura de poemas exigía esto. Para los siguientes textos ya me pongo a teclear, que no quiero que penséis que soy una poeta vaga, como firmaba Roberto Bolaño en su tarjeta, poeta y vago. Pues yo os juro que no soy una poeta vaga. Muchas gracias.